Yo el último sentido que me gustaría perder es la vista. Una pregunta que acostumbro a hacer a mis amigos y amigas. De los 5 sentidos, ¿cuál perdería ser el último? Y yo digo siempre que el que más me sabría mal perder es la vista. Para notar que tenía problemas de visión, empecé a ver una banda negra en una parte del ojo y unas luces como si fuesen flashes de repente y seguidas que me entorpecían la visión, ¿no? Y no le hice mucho caso, de tal forma que estuve 3 semanas hasta que fui al oculista. Recomiendo a todo el mundo ir inmediatamente al oculista cuando tiene algún defecto de visión. Y en esas 3 semanas llegué a hacer cosas como ir a escalar un pico de 3.000 metros en el Pirineo, muchas horas de subida, y que es una auténtica responsabilidad, pero yo no sabía que llevaba encima un desprendimiento de retina. Yo crecí con la visión de un padre. Él tuvo a partir de una cierta edad problemas con la retina, de cómo le operaron. Entonces se operaba con técnicas mucho más anticuadas que las actuales, no existía la microcirugía. Recuerdo perfectamente cómo él me explicaba que perdía relieve, y yo entonces no le hacía caso, y ahora identifico muchas de las cosas que me han pasado con lo que él me explicaba por aquel entonces. La salud ocular en Europa está garantizada en todos los países de un cierto nivel de vida, especialmente en la Europa occidental, en los sistemas públicos. Una catarata, que es una operación muy sencilla, pero que se tiene que hacer muy bien, se resuelve de forma fácil. Lo que desde la Fundación vemos constantemente es países en donde el nivel de vida y la falta de servicios de salud pública provoca la ceguera por una atención que aquí es sencilla y al alcance de todos. La Fundación Ojos del Mundo se piensa y se crea a partir de una experiencia de un viaje personal mío a los campamentos de refugiados del Sáhara Occidental. Le tuve que consultar al doctor Korkostegui si podía volar, dadas las condiciones de mi globo ocular después de la operación de retina. Él quiso acompañarme mientras yo estaba trabajando con los responsables de los campamentos y con Naciones Unidas. Él se puso a operar y en pocos días unas 50 personas que llevaban años sin ningún tipo de visión recuperaron la vista. En el viaje de vuelta estuvimos hablando cómo podíamos repetir la experiencia y de aquí nos decidimos a crear la Fundación Ojos del Mundo. Enfocamos ya el esfuerzo principal en lo que es conseguir que en estas sociedades donde no hay servicio público, ni gratuito, ni universal de salud ocular, todo el mundo pueda acceder a la salud ocular, se les pueda enseñar, prevenir, hacer campañas desde las escuelas a niños y niñas hasta la gente mayor sobre lo que significa la salud ocular, diagnosticar, formar en enfermería o en médicos y oftalmólogos, equipar quirófanos, dotar de todo tipo de aparatos, de medicinas. A veces cuando estás allá y ves cómo a un paciente se le quita la venda de los ojos después de una operación, tras muchos años de no tener ningún grado de visión, te das cuenta que a la vez que ellos te lo agradecen, tú tienes que agradecer que a través de experiencias como esta puedes abrir también los ojos a la realidad del mundo actual. Ojos del Mundo.